Señores, 9:10 de la mañana, estamos con el profesor Gerardo Caetano, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, Gerardo, abusando de la improvisación, si quieres, porque habíamos quedado fundamentalmente a hablar de Venezuela y eso es lo que vamos a hacer. Te pido, porque están ocurriendo cosas importantes aquí en nuestro país, un par de minutos de reflexión a propósito de esta decisión, sorpresiva decisión, de Jorge Larrañaga, quien cambió su postura en torno al papel del Partido Nacional en las elecciones municipales y se mostró proclive a crear una coalición con el Partido Colorado para derrocar al Frente Amplio en los próximos comicios. Por lo menos una breve mención de un hecho que parece importante aquí en el panorama nacional, aunque lo más importante de hoy va a estar en el comentario situado en Venezuela. Bueno, sorpresiva decisión del líder nacionalista, y aquí hay que percibir dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva concreta, específica, de los próximos comicios municipales del 2015. Allí, bueno, no cabe duda de que la suma de los partidos tradicionales bajo un lema nuevo aumenta su chance respecto al partido oficialista en Montevideo desde hace 20 años. Pero hay que mirarlo también en una perspectiva más larga y pensando incluso en las señales hacia la elección nacional del 2014 y a las que vendrán. Y en ese sentido, creo que los fundamentos que hacían que Larrañaga en el pasado diera con un perfil crítico la posibilidad de una asociación de blancos y colorados en una misma formación política, aún para contiendas municipales, sigue en pie. ¿Esto qué quiere decir? Que una asociación más estrecha de blancos y colorados yo creo que perjudica sus posibilidades a nivel nacional. Esta idea de confirmar por la vía de los hechos esto que ha dado en llamarse fundamentalmente por los electores y los adherentes al Frente Amplio, el Partido Rosado, perjudica la chance, perjudica la competencia política de la oposición de blancos y colorados respecto al Frente Amplio. Entonces son dos perspectivas diferentes. Claro. Aumenta la chance de ganar o por lo menos de competir de otra manera, esto habrá que verlo además, sí, a nivel municipal, pero el perder identidades le quita capacidad de competencia efectiva a nivel nacional. Se ha dado, muchas veces se dice de manera muy lisa y llana, estamos en un nuevo bipartidismo, de un lado el Frente Amplio y de otro lado blancos y colorados. Bueno, esta idea de un nuevo bipartidismo, dicha así, no cabe duda de que favorece al Frente Amplio. La pérdida de perfiles de identidad entre blancos y colorados, en particular, yo creo que le resta chances a nivel de competencia política a nivel nacional al Partido Nacional, y particularmente le quita, por eso era muy razonable que manifestara su distancia respecto a esta vía, le quita posibilidades a quien más tiene que separarse de esta visión, bueno, de sus contendores dentro de filas. Estoy hablando del senador Larrañaga, y también del líder claro del otro partido, que es Pedro Bordaberry. Uh-huh. Así que bueno, lo veremos. Por otra parte, como hemos conversado tantas veces, es todavía demasiado temprano, ¿no? Es muy temprano. En política la aritmética no funciona. Claro. La suma de los votos en el laboratorio luego a la hora de la competencia política es diferente. También por otra vía, bueno, mirando al Frente Amplio, es bastante claro que el Frente Amplio a nivel sobre todo del
de la próxima contienda municipal en Montevideo, tiene que hacer las cosas muy distintas, y yo adelantaría lo que me parece que ya es un hecho de la realidad, que el Frente Amplio de Montevideo va a tener que innovar y va a tener que presentar más de una candidatura. Ajá. Porque va a tener que, de alguna manera, reconfigurar su apuesta política y perfilar, bueno, justamente toda su diversidad interna para sumar votos. Mucho más cuando va a tener, bueno, esta novedad de una competencia política de blancos y colorados unidos bajo un lema. Pero repito, y sé que tú piensas igual, la aritmética preelectoral a la hora de los hechos sí. no siempre da resultados exactos. Estoy totalmente de acuerdo, Gerardo, aunque tu opinión es la autorizada. Y a propósito de eso, este tema seguramente lo vamos a abordar en otra ocasión, ¿verdad? Porque hay que ver cómo sería esa especie de coalición que harían blancos, colorados, donde están dispuestos a de pronto incorporar al Partido Independiente. Bueno, el Partido Independiente ha dicho que no. Ha dicho que no, sí. Y es bastante claro por qué dice que no. Porque el Partido Independiente, su estrategia, que tiene que ser una estrategia integral, es conformar un cuarto espacio dentro de la política uruguaya. Y si se asocia a nivel municipal con blancos y colorados, sí, bueno, pierde definitivamente su perfil y desaparece. Sí. Es bastante claro, incluso respecto al Partido Independiente, en un primer momento, recuerdas, se había hablado de tomar el lema del Partido Independiente para configurar esta coalición en Montevideo y en algún otro departamento. Así es. El Partido Independiente de inmediato dijo que no. Y me parece que también va a ratificar su posición, porque en el caso del Partido Independiente lo que está en juego no es bajar o subir un poco su electorado, es la desaparición como posibilidad de un cuarto espacio viable en la política uruguaya. Bien, vamos al tema central de hoy. No tengo dudas, tú lo vas a decir ahora si es así o no. Nicolás Maduro va a ser el presidente de Venezuela. No tengo motivos, por lo menos no han surgido hasta este momento, más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar el candidato del chavismo, digamos, elementos sustantivos que puedan decir que no haya ganado la elección de ayer. Hay que ver, vamos a verlo, ¿no? Es decir, en estos días, pero va a asumir el próximo viernes. No creo que la situación cambie, y además hay elementos que hacen pensar de alguna forma que, bueno, Capriles podría arrimar algún voto, porque todavía no se han contado los del exterior, pero son 65.000 en su total los del exterior. Es cierto que pertenecen la mayoría, uno supone, a Capriles, pero no le da el naipe igual para alcanzar a Maduro. Pensemos en lo que hoy se sabe. Maduro es el nuevo presidente de Venezuela. A punto de saber también los porcentajes que se dieron en la jornada de ayer: 50,66 para Maduro, 49,07 para Capriles. Gran gestión de Capriles, no le alcanzó. ¿Qué pasa con el chavismo, que vuelve a ganar, pero en estas condiciones se le generan algunas situaciones? Diosdado Cabello ya ha dado algunas ironías a través de Twitter, lo daba ayer en el correr del día, contra Maduro. Se hacía pensar que era concretamente contra el candidato del chavismo. ¿Cómo vemos a Venezuela a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, yo coincido contigo. No hay evidencias. Los observadores electorales internacionales de muchas organizaciones convergen en lo mismo. No hay evidencias, por lo menos hasta ahora, claro, de que hayan habido fraude. La elección se ha resuelto por un margen bastante mínimo. Eso era inesperado, se pensaba en una victoria de Maduro por un margen mayor,
pero Maduro con toda seguridad va a ser el presidente confirmado y legítimo de Venezuela por los próximos 6 años. Eso me parece que coincido contigo que es bastante indiscutido. Sin embargo, los resultados dejan un escenario nuevo. Un escenario nuevo. En primer lugar, la votación de Maduro es una votación bastante menor a la prevista. Hubo menos participación electoral, aun cuando los niveles de participación son altísimos. Estamos hablando de voto no obligatorio, 78,71, es enorme. Lo que ocurre es que la elección del 7 de octubre fue una elección que superó el 81%. Claro. Son guarismos realmente impresionantes. De todas maneras, la baja de casi 600.000 votos por parte del candidato oficialista y, sobre todo, el incremento de casi 700.000 votos del candidato opositor Capriles, y este margen en donde la elección hace 6 meses, estamos hablando de 6 meses, claro, con Chávez actuando, pero 6 meses, sí, que daban una distancia concluyente de 11%, hoy se ha reducido a un 1,59%. Y al mismo tiempo, bueno, la campaña lo verificó. En términos políticos y seguramente en términos de gobierno, Maduro no es Chávez. Y no es Chávez tanto para afuera como para adentro, y tal vez particularmente para adentro. Nosotros nunca debemos olvidar de que el chavismo es una coalición muy, muy diversa, y que esa coalición incorpora factores de poder muy diversos. Entre ellos, uno de los factores principales es el ejército, y hacia el ejército la figura de referencia es Diosdado Cabello. Por eso el hecho que se hayan sabido a través de Twitter, bueno, manifestaciones de perfil autocrítico, manifestaciones que dejan una perspectiva crítica hacia el comando de campaña y hacia el propio Maduro, adquiere una significación especial. Yo creo que este resultado claramente no satisface a la cúpula chavista, y esto va a incrementar las disputas internas. Fíjate, Gerardo, un tuit de Diosdado Cabello ayer, que en ningún momento fue negado por él, ¿verdad? A pesar de los problemas que hubo con Internet, que se cerró Internet durante un prolongado momento en Venezuela ayer, y además hubo una denuncia de que habían hackeado el Twitter del candidato Maduro. Hay un tuit de Diosdado Cabello de 3 o 4 que envió. Uno dice: te felicito por tu victoria, Nicolás, eras el mejor candidato. Bueno, eso en la jerga bolivariana sí. Suena sorna. Sí. O como que se van a cobrar alguna factura, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre es que esto es previsible en regímenes tan personalizados. Ese liderazgo encarnado que establecía Chávez, esa idea de que, bueno, el chavismo era Chávez, idea que, a mi juicio, un tanto irresponsablemente, uno lo puede comprender, pero sobre todo si lo evalúa hacia adelante. La campaña llevada adelante por Maduro, más allá de sus folclorismos, algunos de ellos rayanos en el realismo mágico latinoamericano, de alguna manera afirmó esta idea de que la gente votaba por Chávez, incluso afirmó la idea de que Chávez de alguna manera seguía estando presente. Bueno, eso, además de negar la realidad... El doble de Chávez. Claro, el doble de Chávez. Sí, el pajarito. Bueno, yo creo que fue una campaña muy, muy infeliz en muchos aspectos, y que la ciudadanía, incluso un margen importante de chavistas, ha dado su veredicto. Si Maduro piensa gobernar como ha hecho la campaña, bueno,
seguramente va a tener muchos problemas. Sí. Muchos problemas. La Venezuela que viene, luego de un comicio en donde el gobierno sale maltrecho, es una Venezuela muy complicada, muy complicada. A los problemas de inseguridad se le suman una situación económica que va a requerir, bueno, medidas muy complejas, algunas de las cuales ya vienen dándose, incluso bajo el gobierno de Maduro. La devaluación, las devaluaciones en realidad, esta idea de un valor bastante incierto del dólar con distintas cotizaciones, esta idea de, bueno, un incremento muy fuerte del déficit fiscal que busca licuarse, obviamente, con, bueno, un reposicionamiento de la política cambiaria que obviamente cae sobre la gente. Claro. Esta idea de un desaprovisionamiento muy marcado, esta idea de una inflación importante, desatada, bueno, todo esto está marcando que no solo el escenario político ha cambiado, ya no está Chávez, los márgenes de la diferencia respecto a los votos de la oposición son muy otros, estamos en una Venezuela de dos mitades. Capriles ha consolidado su perfil como líder opositor. A esto se le suma una Venezuela que tiene una situación económica muy difícil, a la que suma otros problemas como ese tema terrible de una inseguridad que ha alcanzado niveles exponenciales. Claro. Entonces, la figura de Maduro no sale fortalecida y su figura surge como un presidente legítimo, esto hay que señalarlo, un presidente legítimo, pero un presidente debilitado políticamente por un resultado electoral que es mucho menor al esperado, y un presidente con dificultades para liderar una coalición a su favor, que es una coalición muy compleja y muy diversa, en donde pueden surgir problemas. Sí, Gerardo, perdón, estaba observando recién el 96% de las exportaciones venezolanas es petróleo, ahí está, y el 80% de la alimentación venezolana no es producida en Venezuela. Claro. Esto es terrible. Y hay pronósticos que dicen que esto se puede acentuar. ¿Podrá ser que la presidencia sea de Nicolás Maduro y el poder de Diosdado Cabello? Bueno, es muy incierto afirmarlo, porque si bien Diosdado Cabello tiene la cercanía del poder militar, el factor militar es decisivo en la ecuación chavista, siempre lo fue, no tiene el respaldo de otros factores de poder dentro del chavismo. Chávez no casualmente eligió a Maduro como su heredero. Yo creo que a lo que vamos no es a esa idea de Maduro en el gobierno, Cabello en el poder, sino a lo que vamos es a una dinámica más colegiada dentro del chavismo. Pero lo que ocurre es que eso, que bueno, parece bastante natural después de un liderazgo tan fuerte, la incapacidad de encontrar rápidamente a un líder que pueda de alguna manera heredar las claves carismáticas del poder de quien ya no está, esa idea de ir hacia una colegialización de la conducción del gobierno y de la fuerza política, en Venezuela es muy difícil. ¿Por qué? Porque las disputas internas dentro del espacio chavista son muy hondas, y digamos todas las promesas de unidad que se dieron durante el luto por la muerte de Chávez y en la campaña, bueno, no han podido reparar y suturar diferencias que ya con el tiempo se han vuelto muy manifiestas. Nosotros seguramente vamos a tener una primera etapa en donde, el gobierno de Maduro va a buscar dar una imagen de unidad, es decir, no va a pasar nada, pero en el mediano plazo nosotros en Venezuela claramente vamos a tener a un gobierno que va a ir revisando su rumbo. Y sobre todo que era una de las tendencias,
vamos a tener un gobierno mucho más cauto en términos de manejo económico. Gerardo, perdón por la interrupción, estaba leyendo el blog de Jorge Ramos, que es un periodista mexicano, digamos de los que uno puede leer con cierta confianza, aún más allá de la disidencia que uno pueda tener muchas veces en sus criterios, ¿verdad? Está señalando dos aspectos. Que en la noche de ayer ya las personas más cercanas a Maduro se hablaba del temor y por lo tanto de la necesidad de mantener a todos los que acompañaron esta candidatura. Tienen el temor de que a medida que vayan ocurriendo los acontecimientos, algunas figuras puedan migrar, ¿verdad?, del sector de Maduro hacia sectores opositores o hacia sectores nuevos dentro del chavismo. Primer punto. Y segundo punto, se señala con énfasis que, si bien es cierto, Diosdado Cabello, vamos a decir que es el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Formalmente no lo es. Sí. Formalmente no lo es. Es un líder militar, entre otras cosas, porque viene del ejército. Es digamos, quien dentro del chavismo, quien dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela representa al ejército. Claro. Obviamente la comandancia y el Ministerio de Defensa están en la persona de otras figuras, pero él es el caudillo de ese partido militar que de alguna manera está actuando dentro del chavismo. Ahí está. Lo que dice Ramos es que aparentemente el desagrado, el disgusto del sector de Diosdado Cabello era que se le había recomendado a Nicolás Maduro que, si bien es cierto, mantuviera las diferencias con Estados Unidos, no fuera enfático, que no rompiera puentes concretamente con una posibilidad de reiniciar el diálogo con Estados Unidos. El diálogo político, ¿verdad? El diálogo comercial lo siguen teniendo los dos países. El comprador de Venezuela sigue siendo y siempre fue Estados Unidos. Ahí está, exactamente. Y aparentemente desde el sector de Cabello se entiende que Maduro se fue más allá de los límites que estaban previstos en su crítica con Estados Unidos. Es que acá hay un elemento interesante. En los 14 años durante los que gobernó, Chávez sufrió muchas deserciones. Incluso muchos de los líderes opositores de hoy fueron chavistas en su momento. Cierto. Lo que pasa es que Chávez encontró la forma como para cada deserción, multiplicarla y ratificar su poder. El gran mentor ideológico de Chávez se llama Luis Miquilena. Luis Miquilena, desde hace muchos años, es un opositor acérrimo de Chávez. O sea, no es nuevo que el chavismo pierda figuras. Lo que ocurre es que Chávez tenía la capacidad como para reafirmar su poder en una lógica de polarización, aún frente a las deserciones. No parece que Maduro pueda hacerlo. Maduro, yo creo que ha optado, por lo menos en la campaña, por un camino equivocado, que es presentarse como un epígono de Chávez, como una suerte de copia de Chávez. Bueno, en ese rol la verdad que actúa muy mal, y creo que eso que dificultó su campaña, si lo quiere proyectar a la lógica del gobierno, va a seguir teniendo problemas importantes. Los antecedentes de Maduro son antecedentes más bien de moderación, porque él fue canciller y en ese sentido buscó muchas veces eso que Chávez no podía, que era buscar caminos de negociación. Él también viene de un pasado sindicalista, que es un pasado de negociación. Parece que en los pantalones de presidente, quiso cambiar y quiso emular a Chávez. La imitación de los liderazgos encarnados suele ser patética. Y cuando los líderes son fuertes, te quiero ver. Patética, porque además uno lo nota de inmediato. Tú escuchabas a Chávez y parecía que Chávez estaba tú escuchabas a Maduro, sí, y el lapsus vale, sí, y parecía como que estabas escuchando a una mala imitación de Chávez. De acuerdo. Y eso el ciudadano lo tiende a rechazar en el Caribe o en el Río de la Plata o en Kuala Lumpur.
la gente tiene que construir su propio espacio político, su propio perfil político. Bueno, Maduro optó por negar a Maduro y de alguna manera proponer la continuidad de algo bastante absurdo desde un punto de vista mínimamente razonable, que es que, bueno, que lo primero es la realidad, y la realidad es que Chávez ya no está, y que lo que viene ya no es lo mismo, tiene que ser distinto, y entre otras cosas tiene que ser distinto porque esta lógica de crispación, esta lógica de polarización entre dos Venezuelas que se odian, obviamente que ya no la soporta nadie, y mucho menos un presidente que obviamente no calza los puntos, ni para bien ni para mal, que tenía su sucesor que podía sustituir esos problemas con un carisma desbordante, unos antecedentes que lo marcaban como, bueno, alguien que se había hecho a sí mismo. Bueno, Maduro seguramente para gobernar va a tener que optar por algo distinto, y entre las cosas que sería razonable que optara, sería por terminar, o por lo menos intentar disminuir este clima de crispación, y buscar algún tipo de diálogo con Capriles. Eso es lo más complicado Sensato. que queda de la noche de ayer. Claro. Capriles no ha reconocido la victoria de Maduro. Sí. Hay una impugnación a la legitimidad del presidente electo. Esto es algo muy complicado que se agrega a un escenario muy crispado en Venezuela. Y uno tiene la impresión de que estos escenarios de crispación tan honda no son buenos. No solamente no son buenos, sino que son realmente muy preocupantes. Porque uno de los factores que está en juego, y que por cierto no es neutral, es el ejército. El ejército forma parte de una de las dos Venezuelas, lo cual no debiera ser. El ejército en una democracia debe ser neutral. Sin embargo, en Venezuela no lo es. Sí. No lo es. No lo es hasta que en el ejército aparezca alguien que diga que se terminó. Y ya sabemos lo que esa historia trae en América Latina. El ejército sale con un poder muy fortalecido, porque si es el árbitro. Es el árbitro. Si en el chavismo la parte política, que era representado por Maduro, no logra la legitimidad de una adhesión muy masiva de votantes, se acrecienta el peso del factor militar. Y esa es la clave de figuras como Diosdado Cabello, que es el caudillo de ese factor militar. Curiosamente, Diosdado Cabello, en sus formulaciones, aparece como mucho más moderado que Maduro en muchos aspectos. Sobre todo en materia internacional, tú lo has dicho, juega a una suerte de disminución de la situación de tensión con los Estados Unidos. Lo que ocurre es que Maduro realmente se ha visto desbordado por una situación muy difícil, pero desde su comportamiento en los momentos previos a la muerte de Chávez, donde tiró arriba de la mesa la hipótesis de que el cáncer había sido inoculado. El intento de construcción de Chávez muerto en una figura religiosa, con todas aquellas cosas realmente de necrofilia absurda sobre el embalsamamiento de la figura. Y luego esta campaña en donde ha hecho, bueno, realmente ha sido protagonista de episodios poco creíbles. Yo sé que la cultura caribeña no es la nuestra, pero bueno, es difícil de medir y de comprender lo que es el episodio del pajarito. Sí, y él silbando, ¿no? Y él silbando, sí. De presentar a una... Eso a Chávez le quedaba muy bien. A Chávez le quedaba muy bien, a Maduro le queda patético. Claro. Gerardo, lo último. ¿Puede haber cierta inquietud hoy en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, en Bolivia y en Argentina? ¿Sería una inquietud o una expectativa o dudas razonables? Bueno, yo creo que esto ya se sabía, pero creo que el resultado electoral lo incrementa. Lo que los venezolanos llaman la regaladera,
Sí. Esta idea de hacer política internacional echando mano a los holgados recursos del petróleo y de alguna manera financiar la situación de países extranjeros. Bueno, yo creo que si no se acabó, ha comenzado a acabarse. En ese sentido, los países del ALBA, tienen que enfrentarse a una situación en donde poco a poco la regaladera, es decir, esta suerte de financiamiento encubierto de Venezuela, en el mejor de los casos va a ir disminuyendo gradualmente. Esto particularmente es muy complicado para Cuba, muy complicado para Cuba. 13.000 millones de dólares, dicen. Exactamente. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es muy complicado para Cuba. Esa sí que es una regaladera, ¿eh? 13.000 millones de dólares. Seguramente será el factor que más gradualmente habrá de cambiar, pero acá hay un cambio de escenario. Era previsible que ocurriera. No debiera ser un contexto de preocupación para el Mercosur, en donde Venezuela, recordémoslo, se incorpora y además Venezuela, por lo menos en lo que se ha señalado hasta ahora, ocupará la próxima presidencia pro tempore, sí, a partir de finales de junio. Si fueras argentino, ¿también dirías lo mismo? Bueno, si fuera argentino... Porque Venezuela compró buena parte de la deuda argentina. Claro, a intereses altísimos. Si fuera argentino estaría mucho más preocupado por otras cosas. Sí. Y si fuera vecino de Argentina como lo soy, bueno, pondría mis barbas en remojo, pero respecto a este tema, el Mercosur como bloque, y particularmente estoy hablando de Brasil, que es el líder del bloque, siempre entendió de que la incorporación de Venezuela no era la incorporación de un país líder a partir de la regaladera. No. Siempre entendió de que la incorporación de Venezuela afirmaba el poder estratégico del bloque, incluso para mejorar los perfiles de esa ecuación productiva, de esa ecuación de comercio exterior, que es insostenible en Venezuela. En esa perspectiva nada cambia. Venezuela sigue siendo un país extraordinariamente rico. El ingreso de Venezuela, que digámoslo al pasar, escuchando a los candidatos paraguayos que seguramente se van a disputar la presidencia el domingo que viene, bueno, los dos candidatos ya han manifestado, de maneras diferentes, pero ya han manifestado que no vetarán la incorporación de Venezuela, que volverán al Mercosur y que aceptan de que el ingreso de Venezuela es un hecho irreversible dentro del Mercosur. O sea, ese dato es un dato fuerte, sólido. Lo que ocurre es que el Mercosur necesita una Venezuela estabilizada, una Venezuela que incluso entre al Mercosur para modificar esa ecuación imposible de exportar el 95% de petróleo y de importar más del 70% de sus alimentos. La regaladera terminó, eso dificulta mucho al ALBA y dificulta mucho a algunos países como Argentina, que han dependido mucho del financiamiento venezolano. Pero lo que no ha terminado es una Venezuela muy poderosa, una Venezuela que, si es bien gobernada, tiene un futuro realmente venturosa, a una Venezuela que realmente tiene muchas posibilidades y que podría sumar, entendida como Estado, muchísimo al Mercosur. Al profesor Gerardo Caetano, gracias como siempre, Gerardo, un abrazo. Un abrazo, Jorge. Chau.